Vamos con el libro del profeta Elías en Primera de Reyes capítulo 18. Hoy es la número 8, es la serie número 8, ya terminamos. Y tiene un título muy especial, fíjese, ya para este momento que estamos leyendo, porque comenzamos leyendo el capítulo 17 de Primera de Reyes, hoy culminamos en el capítulo 18, versos 16 al 19. Y es el regreso a casa, su tierra Israel, del profeta Elías. Es el regreso a casa, su tierra Israel. Y ya para este tiempo, fíjese, del capítulo 17, del primer versículo a esto que vamos a leer, ya habían pasado 3 años y 6 meses. Es decir, habían pasado 1278 días. Y habían pasado tantas cosas. Pero el profeta Elías está de regreso a su tierra, a casa. Y dice así, en el verso 17 al verso 19. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse ¿con quién? Con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías, hermano, era de carácter fuerte y un hombre de autoridad como siervo de Dios. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que comen de la mesa de Jezabel. Pueden ocupar su lugar y que Dios bendiga su palabra. Es interesante esto, hermanos, que vamos a considerar, porque el profeta Elías está de regreso a casa en su tierra, en Israel. Y nuevamente Elías, hermanos, enfrenta al rey Acab. Elías puso un semáforo en rojo cuando regresa, y ahora puso el semáforo en rojo y ahora regresa para ponerlo en color verde, porque la vida tiene que continuar. También observamos aquí cómo Elías es acusado falsamente por el rey Acab. Pero finalmente Elías, como hombre de Dios, hermanos, desafía al sistema religioso de su tiempo y los convoca en un lugar que se llama el Monte Carmelo, para de una vez, hermanos, aclarar todas las cosas. Eso es lo que vamos a considerar el día de hoy. Fíjese, yo he analizado algunas cosas que cuando Dios aparta de nuestra vida a una persona, hermanos, por una razón, nosotros debemos de tener mucho cuidado y no debemos regresar con las personas de las cuales Dios ya nos liberó o nos separó. Todo tiene un propósito, todos tienen un propósito de vivir, de pensar. Y cuando nosotros llegamos a creer, hermanos, que todos deben regresar o permanecer en nuestra vida para siempre, o no dejarlos vivir su propia vida, eso es algo muy egocéntrico, muy egocéntrico. Como seres humanos, sin lugar a duda que nosotros estamos limitados y nuestros ojos no pueden ver más allá de lo que nuestros ojos perciben. No podemos incluso ver los corazones de un hombre, de una mujer, ni tampoco podemos leer sus pensamientos. Solo podemos ver lo que las personas quieren mostrarnos. Pueden mostrarse buenos o pueden mostrarse malos. Pueden reírse en nuestra cara, pero a veces nos apuñalan por la espalda. Los seres humanos, hermanos, pueden sonreírse por fuera, pero pueden odiarte por dentro. Sin embargo, Dios sí puede conocerlo todo.
Por eso es importante que nuestros corazones estén plenamente confiados en Dios. La Biblia nos enseña, y hay una Biblia muy especial que es la versión King James, que nos enseña que Dios examina todo y que Él conoce los secretos del corazón. Eso lo dice en Salmos 44, verso 21. Dios lo conoce todo y examina los secretos del corazón. Es decir, hermano, que cuando alguien sale de tu vida, acéptalo como la voluntad de Dios. No todas las personas que conoces están destinadas a permanecer siempre a nuestro lado. No siempre. Fíjese, cuando yo analizo este tema de que ya habían pasado 1278 días, imagínese usted lo que sucede en 3 años y 6 meses. El profeta Elías desafía a toda la nación de Israel. Y es muy peligroso cuando nosotros juzgamos la historia por el momento en el que estamos viviendo, el presente, sin hacer un análisis serio de todo el pasado. Porque a veces tomamos decisiones muy injustas o muy equivocadas al decir, ¿por qué Dios no hace algo a favor de esta persona, de aquella? ¿O por qué Dios permite esto? Pero, hermanos, yo les pregunto esta mañana o este día, ¿podrá el hombre burlarse de Dios? ¿Podrá el hombre engañar a Dios? Esto que estamos analizando es lo que los humanistas llaman la causa y el efecto. Ellos se portaron mal y entonces las consecuencias serán terribles. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y no hay nada oculto a los ojos de Dios. Por eso a veces a nosotros nos parece una injusticia cuando vemos solo algo de la hora, pero no analizamos cada detalle del pasado. Hay personas que nosotros no conocemos, vemos, pero las apariencias que engañan, aparentan, fingen, son unos hipócritas profesionales. Hasta ellos mismos se engañan porque aparentan ser lo que no son. Aparentan ser felices cuando realmente no son felices. Por eso la Biblia, a través de la historia, nos habla de que Dios siempre trata con hombres y mujeres que sean sinceros y que sean honestos. Elías nos da una cátedra de la honestidad, de la sinceridad, de la fidelidad, de la confianza en Dios. Acab es todo lo contrario. ¿Saben ustedes, hermano, que la historia nos juzgará? La historia juzga. Acab es juzgado como uno de los reyes más perversos en toda la historia del pueblo de Israel. Es el prototipo de la maldad, de la perversión, el rey Acab. Pero ese fue, pudiéramos decir, el eslabón de la última cadena. Porque para llegar a este punto de lo que Dios permitió que Elías hiciera, como cerrar los cielos y decir, no va a llover sino por mi palabra. Es más, ni rocío habrá sobre Israel sino por mi palabra. ¿Por qué cree usted que Dios permitió esto? ¿Fue algo aislado? No, fue algo que venía sucediendo en el pueblo de Israel, no desde Roboam o de Jeroboam, sino desde el mismo Salomón, que se pervirtió al hacer mezclas extrañas, al casarse él con tantas mujeres que eran hijas de reyes. Para hacer los matrimonios del rey Salomón eran solo negocios políticos de alianzas, hermano. Pero Dios le había dicho a Israel que eso no lo deberían hacer ellos, porque ellos eran un pueblo especial y que eran un pueblo exclusivo. Eso lo dice claramente la palabra. Ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios, dice. Ahora, ¿por qué Dios está haciendo esa exigencia? Parece muy injusta, pero la realidad es que no. Si nos vamos a la historia, si nos vamos a los antecedentes históricos, hermanos, la nación de Israel viene de una matriz muerta.
Abraham ya era viejo, dice la carta a los hebreos, cuando procreó y dio precisamente la fuerza a Dios a Abraham para tener un hijo que se llamó Isaac. Sara ya era vieja, su matriz era una pasa muerta ya, no había vida, pero de ahí donde no había vida, Dios dio vida para sacar de ahí a un hijo que parecía imposible, porque Dios le dijo a Abraham: ¿habrá algo imposible para Dios, Abraham? ¿Cómo es que yo, siendo viejo, ya más de 90 años, y mi esposa igual que yo, que aunque es una dama, pero ya es avanzada en edad, va a poder dar a luz a un hijo si ya no se puede? Pero Dios le habla a Abraham y le dice: ¿habrá algo imposible? Por eso en el libro de Jeremías Dios le hace un reclamo a la nación de Israel, porque nosotros a veces, hermanos, somos tan parecidos, no iguales, pero tan parecidos a la nación de Israel, que olvidamos todas las bondades y las misericordias que Dios ha hecho con nosotros. Todas esas bendiciones de las que Dios nos ha rodeado, todas esas cosas bellas que Dios nos ha arropado para bendecirnos, porque no solamente quiere darnos ahora, sino que está preparado para bendecirnos toda la eternidad. El Señor le dijo a sus discípulos: porque yo quiero que donde yo esté, vosotros también estén conmigo. Así de que no se descuiden, yo vendré y volveré por ustedes, y vendré pronto. Así es de que estén tranquilos. Todas esas bondades a veces como que nosotros las olvidamos, y eso nos causa ruido, nos causa a veces, hermanos, incomodidad, de que somos muy olvidadizos. Y Dios habla con esta nación porque ya habían pasado 58 años desde que venía el rey Roboam, Jeroboam, y venía un rey tras otro rey, y cada vez la degradación de la nación de Israel iba de menos a menos a menos, hasta llegar al nivel que es el nivel del rey Acab, donde ya la nación estaba pervertida totalmente. Ahora fíjese, si hacemos un análisis del profeta Elías, Elías es considerado por, hermanos, es conocido por haber realizado diversas hazañas en el nombre del Señor. Lo primero que nosotros observamos cuando él aparece es: cerró los cielos para que no lloviese sobre Israel durante 3 años y 6 meses. Después lo vemos aparecer en la casa de la viuda, de esta mujer viuda, pero su presencia hizo que la harina y el aceite, dice, no escasearan en la casa de esta mujer. Es más, la presencia de Elías en la casa de esta mujer hizo que resucitara al hijo de esta mujer ahí en Sarepta de Sidón, que fue el primer habitante del planeta Tierra que es resucitado. No ha habido ni había habido otra paradigma o otra motivación de Elías que dice: pues Dios siempre lo ha hecho. No, Elías lo hizo con la autoridad que él tenía, pero eso nunca había sucedido. Fue algo, como se dice ahora, algo insólito. Nunca en la historia de la humanidad, que ya habían pasado más de 2000 años, nadie antes había resucitado a un muerto, y Elías lo hizo. Vuelve el alma a este niño. Estaba muerto. Otra de las cosas que hizo Elías fue que hizo descender fuego del cielo, como lo vamos a ver más adelante. Otra de las cosas sobresalientes es que mató a los 950 profetas de Baal y de Aserá. Los mató él, espada, les cortó la cabeza. Y otra de las cosas sobresalientes es que fue arrebatado en un carro de fuego al cielo. Sin embargo, fíjese, a pesar de todas esas grandezas y de todas esas cosas extraordinarias que hizo Dios a través del profeta Elías, y que era un hombre de Dios muy importante, Elías, hermanos, póngame atención, no escapó de vivir momentos difíciles en su vida que hicieron tambalear su fe y su confianza en Dios.
porque lo vamos a ver más adelante después de esto, cómo cayó en un estado depresivo, cómo cayó en un estado de angustia, que dijo: mejor quítame la vida, prefiero la muerte. Cómo personas de esta altura, de esta dimensión, hermanos, pueden llegar a momentos así. Y todo comienza, para cerrar este ciclo, el primer punto que quiero llevarlos es precisamente que Elías nuevamente enfrenta al rey Acab. El profeta Elías, hermanos, no es el que está desesperado por ver al rey Acab. Y el profeta Elías, hermanos, no está ahí por voluntad propia, sino porque es el momento de cerrar ese ciclo. No es porque Elías tenía que ir a buscar al rey Acab, sino que ahora era Acab el que anda buscando por cielo, tierra y mar, como leímos el domingo pasado o el domingo antepasado. Ahora es el rey Acab el que anda buscando al rey, al profeta Elías, por cielo, tierra y mar. Ahora sí, localícenlo donde quiera que esté. Y ya leímos cómo Dios, hermanos, de una manera muy omnisciente, muy omnipotente, como es su carácter, le dice al profeta Elías: no te vas a ir, vas a salir de la cueva de ahí donde estás en Querit y te vas ahora a Sarepta de Sidón, y ahí te vas a esconder. Ahí hay una casa, hay una viuda que tiene un aposento alto, y ahí vas a estar el tiempo que falta. ¿Quién se iba a imaginar, como ya les dije, que el profeta Elías iba a llegar a una ciudad tan corrompida como era Sarepta de Sidón, que era la cuna del diablo, que era la cuna de Baal? Ahora fíjese, hermanos, ahora es el rey Acab el que anda buscando al profeta Elías por cielo, tierra y mar para resolver este problema de crisis nacional. Ahora es el rey Acab quien termina viniendo a donde está el profeta Elías. No es él buscando a Acab, sino ahora es Acab buscando a Elías. ¿Cómo cambian los papeles a veces? Cuando Elías aparece por primera vez en el capítulo 17 y cuando hace aquella declaración, todos se rieron. Está loco, que se crea, ¿a poco es? Y se cerraron los cielos y no llovió. No cayó a una gota de agua y comenzaron a escasear. Pero los que confían en Jehová, amados hermanos, como lo hizo el profeta Elías, que nos da una cátedra, nosotros nunca tendremos falta de nada, porque Dios es nuestro proveedor. Aquello, hermano, que comenzó siendo una amenaza ridícula y que causó risa y que causó burla de todos, sin embargo ahora está frente al mismo hombre que dijo: no lloverá ni habrá rocío sino por mi palabra, que era el profeta Elías. Ahora los rostros de aquellos mismos que se burlaban y se reían de él estaban serios. Sus mentes buscaban preocupadas: ¿dónde estará la solución? ¿O quién es este hombre que se atrevió a desafiar a todo un sistema religioso, hermanos? Podemos ver que en este encuentro, hermanos, que se da entre el siervo de Dios, el profeta Elías, y el rey Acab, ya habían pasado, como dije, muchos días. No llovía sobre el territorio de Israel. No llovía. Quizás lo que Elías esperaba, ¿sabe qué era, hermano? Que el corazón del rey Acab y de sus colaboradores estuviera compungido, arrepentido, avergonzado. Pero ¿sabe qué? Ellos estaban en la misma actitud. Elías dijo: pues los voy a encontrar con dolor, con arrepentimiento, de angustia. Pero ni siquiera había remordimiento. Porque cuando llega el profeta Elías, el rey Acab es el que acusa al profeta Elías de ser la causa de toda esta situación tan lamentable,
de toda esta situación tan triste para la nación de Israel, cuando la dice: eres tú el que turba a Israel. Hermano, qué hipocresía de este hombre. A veces nosotros, hermanos, cuando no queremos ver nuestra realidad, es terrible. Nosotros somos muy parecidos a él, porque cuando suceden cosas malas siempre le echamos la culpa a todos. Pero nosotros nunca queremos aceptar nuestra responsabilidad como esposos, como padres de familia, como trabajadores. No, siempre estamos buscando responsabilizar a quien sea, pero menos yo. Y esa es una ceguera que nosotros tenemos que vencer. Eres tú, le dice el rey Acab, el que turba a Israel. O sea que el profeta Elías era el culpable de toda esta desgracia que ahora vive toda la nación de Israel. Para el rey Acab solo había un responsable de todo lo que estaba ocurriendo. Y lógicamente ese culpable, hermanos, no era él, sino ni su querida esposa Jezabel, ni su familia. Es increíble, hermano, que todo esto, que para el rey Acab, que es el elemento disociador de la ruina de la nación, era nada menos que el profeta Elías. Por eso le dice: eres tú el que está causando problemas a la nación de Israel. Con estas palabras, dice, uno puede ver claramente cómo es que no hay ni una pizca de arrepentimiento en el corazón del rey Acab por su pecado de haberse apartado de Dios y de haberse alejado de los mandamientos del Señor, de tal manera, hermanos, que llegaron a adorar a Baal y a ofrecer sacrificios a Baal, lo cual era un terrible pecado para la nación de Israel. Generalmente, hermanos, cuando una persona comete pecado y se ve confrontado con ese pecado, casi siempre busca y encuentra a alguien a quien imputarle la culpa de lo que ha sucedido. Si usted se fija, ese ha sido el formato de siempre, como que es algo que ya hemos heredado nosotros de nuestros padres. Ustedes han de recordar, solo para darles un recordatorio, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Adán cometió el pecado de desobediencia a Dios? Que Dios le había ordenado a él lo que no debería hacer. ¿A quién culpó él? ¿A Eva? Culpó a Eva, le dijo: la mujer que tú me diste, pues si tú la soñaste, tú la pediste. ¿Se fija cómo nosotros nos quejamos de la esposa? O sea, así la tomamos nosotros, que se puso gordita y fea y chaparrona y gruñona. Pues así era. Lo que pasa es que estaba muy escondido, que ahora salió muy tóxica. Pues así la escogimos. Amén, hermano. Digan amén, hermano. No digan amén a esto, por favor. Eso es una grosería si usted dice amén. Así la escogimos. Pero ese ha sido nuestro formato de siempre. Ustedes han de recordar también cuando el rey Saúl, el rey de Israel, aquella ocasión cuando Samuel no llegaba puntualmente a la cita a ofrecer sacrificio, el rey Saúl atrevidamente hizo algo que no debería de hacer, que no le correspondía a él hacerlo, sino que esto era solo facultad de Samuel como sumo sacerdote. Y llega el profeta Samuel, y fíjese, lo primero que hace el rey Saúl es reclamarle. Le reclama diciendo que locamente, le dice el profeta Samuel, locamente has actuado al hacer esto. Y el rey Saúl lo que hace, ¿sabe qué es? Culpar a la gente. Le dice: es que el pueblo se desesperó y tú tardaste en llegar, de manera que me esforcé y ofrecí sacrificio. Ahora resulta que el rey Saúl era un hombre esforzado y el profeta Samuel era un irresponsable y el pueblo era el responsable de todo esto. ¿Se fija cómo nosotros entretejemos formas extrañas? Así estaba el rey Acab. Eres tú, o sea, yo no. Él se lavaba las manos, y eso es muy grave, hermanos. Pero
Era el momento de aclarar muchas cosas. Muchas cosas. Ustedes han de recordar también cuando el rey Saúl le echa la culpa al pueblo. ¿Se fija cómo qué cobarde era? Yo no quiero conocer al rey Saúl. No, es cobardón. ¿Sabe que era grandote? Era el más alto. Todos sobresalían porque el más alto del pueblo de los hombres le llegaba aquí, miren, aquí al hombro nada más. Por eso cuando lo vieron grandote, fornido, simpático, gracioso, con una sonrisa agradable, este es ese. Pero Dios conoce el corazón. Y Dios después escoge a uno y lo escogió chaparrito, pero bonito. Fíjese lo que es Dios a veces, cómo nos escoge chaparritos y bonitos. ¿Cómo era el rey David cuando Dios lo escogió? Ustedes lo han leído, que dice, era rubio, con ojos azules. Es más, ni colores azules, tenía ojos de diferente color, de acuerdo al día y a la hora del día. Era ojos hermosos, dice o no dice la Biblia. Con su cabello hermosísimo, rubio, que parecía, dice, un ángel. Y Dios le dice al profeta, úngelo, porque este será el próximo. Pero está muy bajito, no va a dar es que yo no peso la apariencia, yo lo que peso es el corazón. Y ese grandote que se llamó el rey Saúl le echa la culpa nuevamente al pueblo. Ellos escogieron el mejor del ganado. Ellos escogieron esto hacerlo y yo solamente por complacerlos. Pero el sumo sacerdote Samuel le contesta con firmeza y con mucha autoridad: ¿se complace más Dios en los sacrificios que en la obediencia? Porque como pecado de hechicería es la rebelión y la desobediencia a Dios. Fíjese, y así podemos encontrar en la Biblia una serie de esos momentos en donde el hombre, cuando es confrontado con su pecado, siempre buscará la manera de no reconocerlo y de echarle la culpa a otro en lugar de arrepentirse y de volverse a Dios. Pero no, en lugar de hacerlo, siempre estamos culpando a otros de nuestras fallas y de nuestros errores. Fíjese, ahora que el rey Acab está culpando nada menos que al profeta Elías y le está diciendo: tú eres el que le está causando problemas a Israel. Eso nos habla de la falsedad de este rey, de la no preocupación por su pueblo. ¿Era cierto que Elías había dado esta palabra de que no llovería? Obviamente eso era cierto. El profeta había cerrado los cielos para que no lloviese, por lo tanto, en algún aspecto pudiera tener razón el rey Acab cuando le dice estas palabras. Pero miren, hermanos, voy a tratar de ser preciso en esto. Pero si uno se va a un panorama, hermanos, más amplio del tiempo, a un panorama más amplio de la historia, y sobre todo, hermanos, cuando uno analiza las causas, o sobre todo cuáles fueron las causas que los llevaron a tener que enfrentar una situación como esta, tan desesperante y tan triste del pueblo de Israel. Porque mire, si uno coloca en el más estricto presente, o si uno es tan consecuente con la realidad, uno comete el gravísimo error, hermanos, de aislar un hecho y lo toma así, desconectado de todo lo que ha sido el pasado y los procesos históricos, los procesos religiosos, espirituales e incluso políticos que se habían dado en su momento en cada uno de los periodos del pasado. Era muy obvio y muy claro que para muchos el profeta Elías era el culpable de toda aquella desgracia nacional. Pero la cuestión, hermanos, aquí, cuando yo leo esto, la cuestión aquí es que una valoración así es equivocada, es errónea. Porque es cierto que los problemas no habían comenzado cuando el profeta Elías cerró los cielos para que no lloviese, o cuando el rey Acab comenzó a reinar.
Todo esto, hermanos, estaba pasando ahora, que era solo la consecuencia del pecado que la nación venía arrastrando desde el reinado de Jeroboam hasta el tiempo con el rey Acab. Y con el rey Acab había llegado, hermanos, a su máxima expresión el pecado de la nación de Israel. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted encontrará que dice la Biblia que el padre del rey Acab es Omri, y que fue el rey que hizo más maldades que todos los reyes anteriores juntos, dice la Biblia. Y cuando habla del rey Acab, se dice que fue el peor. Dice, fue peor que su padre. Imagínese usted. Fue peor que su padre. En otras palabras, hermano, el rey Acab fue el más malo de todos los reyes de Israel. Pero no fue el único malo. No, esto es una consecuencia. Hermanos, cuidado cuando nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado. ¿Sabe que Dios no tiene problema con el pecado? Ya se los he dicho. Si nosotros nos arrepentimos, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué? Pero cuando yo no me arrepiento, aunque sé que estoy haciendo mal, y aunque sé que es malo lo que estoy haciendo, y aunque sé que no es agradable, pero yo no me arrepiento, pecado no confesado es pecado no perdonado. Y el pecado, hermanos, es delicioso, pero trae terribles consecuencias. La paga del pecado es muerte. Dios siempre está con la nación de Israel diciéndole lo mismo. Todo esto que ellos están viviendo ahora era un proceso, hermanos, histórico. Era un proceso. Desde el principio de toda esta desgracia, como dijimos, fueron casi 50 años por donde habían pasado 7 reyes malvados que fueron llevando al pueblo de Israel poco a poco a una desgracia espiritual, a una desgracia religiosa, a una desgracia política, a una desgracia cultural y a una desgracia total. Todo esto comenzó por la torpeza de Roboam, cuando el reino de Israel se divide como nación. Pero si queremos ser más sinceros, esto comenzó desde el rey Salomón, como ya les dije. Hermanos, por favor, miren, todos nuestros descuidos, por muy leves que sean, traerán consecuencia. No, hermano, no pasa nada, no. Algunos creen incluso, hermanos, que tienen concesión divina para pecar. ¿Lo hacen? No pasó nada. Tarde que temprano, la vida nos va a cobrar la factura. El pecado del rey Salomón es que fue muy permisible. ¿Cómo está tratando usted a sus hijos? ¿Les permite que hagan lo que quieran? Es que, hermanos, ellos tienen que vivir su juventud. Eso no es correcto. La Biblia, ¿no ha leído Proverbios o qué? Yo les he enseñado y les he hablado con autoridad sobre esto. No debemos ser permisibles. Nuestros hijos son nuestros hijos y los queremos, pero debemos también establecerle fronteras. Hasta aquí llegas y se acabó. ¿Por qué? Porque los amamos, porque los queremos y deseamos lo mejor para ellos. Cuidado, cuidado. Fíjese, cuando nosotros analizamos este punto, Elías puso el semáforo en rojo, ahora regresa a ponerlo en verde. Él podía cambiar el semáforo, nadie más podía hacerlo. Pero la idea de esperar y de esperar y de esperar, ¿cuántos años dije? 3 años. Fíjese, a veces Dios es paciente porque no quiere que nadie. No crea que Dios no soporta el pecado que estamos haciendo, hermano. Dios no. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No se le olvide nunca eso, espero que lo interprete bien. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo a aquellos que lo seguían?
yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no tenía una lista como los judíos ortodoxos y fariseos que tenían su lista de relación social. No, él decía: venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados en la desgracia, vengan a mí y yo les haré descansar. Jesús le dice a la mujer: si bebieres del agua que yo te daré, nunca más. Él vino a hacer eso, a marcar la diferencia, como lo está haciendo Elías. Él puso el semáforo en rojo, ahora regresa a ponerlo en verde. Dijo: ya pasaron 3 años. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermano? Mire, hermanitos, si usted y yo estamos haciendo algo indebido delante de Dios y es ofensivo a la palabra de Dios, no crea que Dios no se ha dado cuenta. Dios es paciente para que nos arrepintamos. Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios no quiere castigo para nadie, porque Dios es amor. Pero a veces nuestras actitudes traen consecuencias muy desagradables. Por eso tardaron 3 años, 6 meses. Habían pasado 1278 días. Y viene Elías nuevamente, ahora sí, a poner el semáforo en verde para decirles: yo les voy a demostrar quién es el único Dios verdadero. Hermanos, no hay Dios como nuestro Dios. El único Dios verdadero es el que hizo los cielos y la tierra. Hay muchas cosas que podemos platicar y los vamos a hacer más adelante, pero Elías vuelve. Y Acab lo está culpando. Mire, por favor, muchas veces, hermanos, se ha llegado a culpar o a condenar en la historia del cristianismo a hombres de Dios, pero porque se les juzga de una manera totalmente aislada, fuera de su contexto y fuera de su cultura, sin tener en cuenta todos los elementos que son vitales y sobre todo del por qué ellos predicaron como predicaron o por qué pensaron como pensaron. Así, en cierto momento de la historia se señala como ejemplo que Juan Calvino fue quien mató a Miguel de Cerveto, que era un médico teólogo del siglo XV, en 1553. Era un genio de la ciencia médica. Pero además este hombre, Miguel Cerveta, era un teólogo de una iglesia histórica. Era tan sabio que fue él el que descubrió que los seres humanos tenemos un sistema circulatorio. Él fue el que descubrió que los seres humanos tenemos un sistema circulatorio. Eso antes de él nadie lo aseveraba. Él lo descubrió. Sin embargo, su credo religioso fue encontrado precisamente con el buen Calvino. Y es lo que se le atribuye a Calvino, que él fue el que lo mató. Claro que no fue Calvino el que tomó una espada y lo mató con sus manos, no fue así. Pero Calvino influyó mucho para que el Consejo de la ciudad de Ginebra tomara la decisión de quitarle la vida, condenándole a la hoguera por esa declaración. Calvino en esa época tenía un peso tremendo como teólogo, y no se pudo negar que la influencia de Juan Calvino en esta terrible decisión fue total. Tal vez el error que cometió Juan Calvino fue que no hizo nada para defenderlo. Pero todo esto, hermano, responde a un concepto cultural, religioso, que no podemos emitir un juicio, sino viéndolo también de manera histórica. Era fácil para Acab culpar a Elías por lo que estaba pasando en la nación de Israel. Y para la gente era fácil, hermanos, creerlo y reconocerlo, que él era el culpable. Pero ellos no aceptaban su pecado. Ustedes saben, hermanos, que cuando las personas no tienen intereses creados, también pueden ser personas muy astutas. Y aunque saben del génesis de todo su mal,
Y aunque para ellos, hermanos, tienen bien claro que lo que están viviendo, que lo que están cosechando es la causa de un efecto, que se niegan a reconocerlo. Y más aún cuando tienen intereses creados muy fuertes, tanto sentimentales como políticos, que los aíslan, y para ellos es más fácil culpar a otros de su desgracia. Por eso el rey Acab culpa a Elías. Tú eres el que causa problemas a la nación de Israel. Y así lo presenta a los simples de la nación de Israel, sin saber realmente, hermanos, que el profeta Elías quiere resolver el problema, pero el problema de fondo, que ellos no lo querían entender. Porque ahora, cuando analizamos esto, resulta que el profeta Elías era la causa de toda esta desgracia, y el rey Acab quiere aparecer como el defensor de Israel. Ahora el rey Acab quiere aparecer como el salvador de su patria. Ahora el rey Acab quiere aparecer como el héroe nacional. Y el profeta Elías es el villano de la película. Pero realmente, hermanos, el profeta Elías lo que realmente quería era sacar al pueblo de Israel de esa situación de la muerte, donde se encontraba fuertemente atado. Ahora, hay un tercer punto. Elías es acusado falsamente por el rey Acab. Claro, hermanos, que Acab nunca pensó la respuesta que le iba a dar precisamente el profeta, cuando le dice: tú eres el responsable. Tú eres el responsable de esta desgracia. Miren, yo les decía hace un momento que hay una frase que yo aprendí mucho y que me ha ayudado. Espero que le ayude a usted, y es esta: nosotros sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Sabemos lo que no debemos hacer y lo hacemos. Yo creo sinceramente, hermanos, que el rey Acab, él no ignoraba que Israel era el pueblo de Dios. Él no ignoraba que Dios llamó a Israel desde el principio y lo llamó mi primogénito. Y que Israel como nación no podía hacer lo que él quisiera, porque Israel le pertenece a Dios. Sencillamente porque Dios lo había formado, porque Dios lo había desarrollado como nación. Vaya conmigo, por favor, a leer un pasaje para no perder la buena costumbre. Jeremías 31:33, por favor, si son tan amables, hermanos. Y ya con esto voy a cerrar. Ya deberíamos estar en el punto 3 ahí, por favor. Elías acusado falsamente por el rey Acab. Fíjese lo que dice Jeremías 31:33. ¿Lo tiene? Digan amén. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y fíjese, ahí está la declaración: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué acaso Acab ignoraba esto? Si en Deuteronomio lo dice. Miren, hermanos, por eso hoy más que nunca, hermanitos, debemos leer la Biblia y leerla bien, porque hay quienes leen la Biblia y la leen mal. Vamos a desarrollar un ejército de lectores de la Biblia a partir de ya. Pero leer la Biblia, porque van a venir tiempos difíciles para este mundo. No para nosotros, como iglesia nosotros nunca vamos a pasar por la gran tribulación ni por tribulación. No, pasaremos por momentos difíciles, pero el ángel de Jehová, ¿qué dice la Biblia? Acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Hemos experimentado el amor de Dios de muchas maneras. Yo seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso no lo ignoraba él. A veces nosotros, por no leer bien, Acab sabía quién era el pueblo de Israel y que él tenía un dueño. ¿Qué quería? ¿Se acuerdan lo que les dije? ¿Cuál era la pretensión del rey Acab y de su esposita, la bella Jezabel? ¿Cuál era la idea? Pero hay otra palabra que les dije, espero que no la olviden, que era muy importante.
Los que escriben, búsquenlo ahí. ¿Qué les dije? Esa es la palabra clave de todo esto. Si no anotaron eso, hermano, fue tiempo perdido para mí. Es muy sencillo, es la palabra que Dios era obsoleto ya. Pero Elías lo confronta y le dice: no, Señor, ustedes abandonaron los mandamientos del Creador, abandonaron los preceptos de Dios. Y hasta que se vuelvan al único Dios verdadero, solo entonces los cielos se abrirán nuevamente y habrá lluvia y rocío sobre Israel. ¿Se acuerdan ustedes del primer mandamiento de la ley en Éxodo 20? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Y todos ellos habían violado la ley y eran fuertemente desobedientes, hermanos, a los mandamientos de Dios. Abiertamente habían pisoteado todas las ordenanzas, y el profeta Elías les reclama de su exclusividad y les señala lo que se puede y lo que no se puede hacer. Termino. Elías desafía al sistema religioso de su tiempo. Elías les dice: solo hay un Dios verdadero, y ese Dios se llama Jehová de los ejércitos. Él es Señor de señores, Rey de reyes, y no hay nadie como Él. Miren, hermanos, muy temible y muy poderoso podría ser el rey Acab, pero Elías le dice: eres tú el que está causando problemas a Israel. Mientras no te arrepientas y ustedes se vuelvan al Señor, no habrá ni una gota de lluvia, ni habrá rocío, sino por mi palabra. Ahora, finalizo. Ustedes han de pensar que el rey Acab y el profeta Elías eran enemigos. No eran enemigos. Se llevaban muy bien. Lo único que tenían, ¿sabe qué era? Era que no coincidían en los mismos conceptos. Él era el rey, pero Elías no estaba de acuerdo. El profeta Elías se había convertido en un verdadero problema. Era la piedrita del zapato del rey Acab y de Jezabel, su bella esposa. Pero el profeta Elías, cuando tiene enfrente a Acab, le dice: eres tú el que estorba. Eres tú el que estorba. Yo creo sinceramente que eran buenos amigos, que se conocían muy bien, que se respetaban. Pero mire, hay un proverbio que dice: palabras fieles son las heridas del alma, pero inoportuno los besos del que aborrece. El que ama no siempre dirá halagos o elogios para las personas, sino que si verdaderamente le ama, a veces tendrá que herirlo, pero esas heridas son dulzura. Y el profeta Elías era uno que no dejaba tranquilo al rey Acab, no lo dejaba pecar a gusto. Como el rey Acab lo estaba acusando falsamente, es que Elías le dice: no, eres tú el que provoca la desgracia de Israel. De esta imagen, finalmente, hermanos, tenemos que entender que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y como nosotros nos gustan señales, yo voy a interrumpir esta serie de Netflix porque he sentido de Dios irnos a otro renglón diferente el próximo domingo, si Dios nos permite la vida y la salud. Y es que busquemos más del Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando nuestro corazón está firme en Dios, no temeremos a nada. Esta declaración que hace el profeta Elías, hermanos, es tan poderosa. Es tan poderosa, increíble, hermano, que por su declaración, que por su oración y su confianza en Dios, hizo sacudir a su reino, el reino del rey Acab, e incluso llevarlo a la ruina, a la bancarrota como nación. Es decir, que Elías verdaderamente era el varón de Dios. El profeta Elías, hermano, no era como los demás profetas que se acomodan a las circunstancias de su tiempo.
sino todo lo contrario. El profeta Elías era un hombre de cambio, era un hombre de confrontación. Eran esos hombres que nuestro Dios está buscando en nuestro tiempo, hombres que hacen la diferencia. Dios quiera que nosotros seamos los que marquemos la diferencia en nuestra generación, que no estemos solapando el pecado de la nación. Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos al orden de Dios. Tengamos nosotros en cuenta, hermanos, que somos la única esperanza para esta humanidad. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia es la que lleva el mensaje de esperanza. No hay nada más que el mensaje de salvación en la persona más grande que ha pisado este planeta, que es el Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, solamente en aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Ellos querían una confrontación y Elías le dice: bueno, ahora sí ya, terminó. Semáforo en rojo se acabó. Ahora viene el semáforo en verde. Pero tráeme a aquellos falsos profetas y yo los voy a ver cara a cara. 1 contra 900, hermano. Pero volvemos a uno de los textos favoritos de nosotros. Los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Elías sabía quién era el Dios a cual servir. ¿Usted sabe a qué Dios sirve, hermano? No temeremos a nada. No temeremos a nada, porque nuestra confianza está puesta en el único y verdadero Dios. Correcto. Por eso decimos: no hay Dios. Nosotros no temeremos a nada, porque Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. ¿Cuántos creen que Dios siempre cuida de nosotros? Veníamos saliendo y estaba la lluvia fuerte, y de repente le digo yo a uno de mis compañeros: párese aquí, párese aquí, párese. Ahí párese. Y ya le paró. No había razón, pero sentí el impulso de hacerlo. Hermanos, nos rebasa un carro. No sé cómo venía, pero nosotros nos hicimos a un lado, nos rebasa, y el carro, en lugar de frenar más adelante, va y choca contra otra persona adelante. Y voltean los dos y me dicen: ¿cómo adivinó? Ahora resulta que soy mago. ¿Cómo adiviné? Entonces, el corazón, Dios habla al corazón y nos dice esto. Y cuando usted obedece, Dios se complace en bendecir a los que le honran. Si usted quiere la bendición de Dios, honre a Dios obedeciendo su palabra, viviendo en su voluntad y haciendo lo que Él dice. Y la fe nuestra, que es la que nos enlaza con Dios. Hermanos, hoy en este tiempo debemos enlazarnos con Dios. Hoy más que nunca necesitamos de Dios. Su familia necesita de Dios. Sus hijos necesitan de Dios. Póngase de pie y vamos a orar. Nuestras buenas acciones siempre traerán buenas bendiciones. Dígalo conmigo: nuestras buenas acciones, otra vez, nuestras buenas acciones siempre traerán buenas bendiciones. Cierre sus ojos y oremos a Dios. El apóstol Pablo nos da un consejo y nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios desea lo mejor para usted. Dios desea lo mejor para tu familia. Es más, Dios nos ama tanto, hermano, que es increíble. ¿Cómo es que no podemos dejar lo que Él actúe en nuestra vida? Este es el último mensaje que voy a hablarles del profeta Elías. Después continuaremos, porque vamos a otra etapa divina, gloriosa del Espíritu Santo. Usted ha intentado cambiar y no puede. Nunca lo hará. Ese concepto de que cuando yo lo decida, lo hago, eso es mentira, eso no se puede, eso es mentira. Tenemos voluntad, pero no tenemos la fuerza. Y Dios nos dio la fuerza en la persona de Jesús. El amor es lo que todo lo puede. Cuando tú te enlazas con Dios a través de la persona correcta, que es Cristo Jesús,
el amor comienza a provocar en ti una adrenalina que te va a hacer ver tu realidad verdadera. Y cuando tú reconozcas que has pecado delante de Dios, pero después de eso tú te arrepientes con todo tu corazón, como lo hemos hecho todos nosotros, nos duele el corazón y decimos: pero ¿cómo hice esto? ¿Cómo me atreví a decir esto? ¿Cómo me atreví a hacer aquello? ¿Cómo lastimé a tantas personas sin darme cuenta? Pero ahí es el momento cuando los oídos de Dios nos enlazan y nos dicen: los oídos de Jehová están atentos al clamor de los que le buscan, y los que le buscan lo hallan, y los que lo encuentran tendrán solución a su problema, cualquiera que éste sea. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.